think the end of the world is coming? The preacher man says it's the end of time. Desde la inmediatez del llamado mundo del entretenimiento se entiende la música como un tipo de arte asociado a emociones alegres. La música ha de entretenerte, se dice. Y por entretenimiento, por supuesto, no se entiende esto asociado a emociones de tipo triste u oscuro. La música ha de emocionarte en un sentido inmediato, tiene que capturar tu atención en un sentido inmediato. Afortunadamente, estas miras cortas, que son necesarias en algunos contextos, pero que no dejan de ser miras cortas, son límites que sobrepasan muchos artistas, muchas agrupaciones. A lo largo de la historia de toda la música y en específico del rock, han habido muchos artistas, estilos, bandas, agrupaciones que han querido salirse de esos cánones muy preestablecidos y han querido interpelar a los oyentes, pero a través de los pasajes sonoros, a través de la construcción paciente y al mismo tiempo a través de generarte sensaciones de desolación, de tristeza, de sentir que todo está perdido. La agrupación canadiense Godspeed You Black Emperor ha sido una de las mayores exponentes en la historia del post-rock y han sido uno de los que mejor representa esto que estoy mencionando. La música de Godspeed You Black Emperor no es música inmediata en ningún sentido, es música que requiere de tu atención, pero al mismo tiempo es un estilo musical que te lleva en un viaje en el que a tu alrededor poco a poco vas encontrando la destrucción, los aspectos más negativos del mundo en el que vivimos, las huellas psicológicas que deja esto dentro de nuestra mente. La música de Godspeed You Black Emperor nos muestra estos paisajes y estos escenarios que de hecho han sido recogidos también por otros tipos de arte de tipo visual, por ejemplo. Los escenarios apocalípticos, las atmósferas construidas en un mundo desolado, de catástrofe social, donde todo lo que consideramos que le da sentido a nuestra existencia se ve totalmente destruido, apabullado. Vamos a intentar analizar brevemente los pasajes desolados, solitarios y melancólicos que nos trae la música de Godspeed You Black Emperor. Este no pretende ser un video en el que analicemos su discografía, de hecho me voy a centrar fundamentalmente en sus dos discos más importantes, que son los dos primeros, teniendo en cuenta igual que toda su discografía es bastante sólida, pero fueron esos dos primeros trabajos que cimentaron las bases del legado tan genial y tan bien establecido que ha tenido esta banda canadiense. Al mismo tiempo me sirve como excusa para escuchar el nuevo trabajo, ya que en el momento de grabar el video, el día de ayer salió publicado el último disco de Godspeed You Black Emperor y sin embargo me encontraba preparando este video sin saber que iba a ser publicado ese disco y me llevé la grata sorpresa de que así había sido. No lo he escuchado todavía detenidamente, lo haré próximamente. Quisiera concentrarme en la construcción musical y en el ensamble sonoro que representa la música de Godspeed You Black Emperor. Después de idas y venidas publican su primer álbum de estudio, Fa sostenido, La sostenido, infinito, en el año 1997, y fue con este disco que inicia el testamento musical de este grupo canadiense. El post-rock, género predominante y fundamental dentro de la discografía de Godspeed You Black Emperor, fue un género que en cierta medida se salía dentro de los cánones tradicionales del rock hasta ese momento. Aparece el post-rock en los 90, que se salía de muchas de las convenciones del rock tradicional, porque a pesar de la diversidad de géneros, gran parte de la historia del rock se cimentó sobre la base de la estructura pop, coros, versos, generar patrones reconocibles dentro de la instrumentación y dentro de la composición. El post-rock, sin embargo, se salía bastante de esa estructuración de canción. Difícilmente en el post-rock nos vamos a encontrar un coro definido, difícilmente en el post-rock nos vamos a encontrar una estructura de canción inmediata que llega a su resolución de manera rápida. Generalmente en el post-rock nos vamos a encontrar canciones que retan a la paciencia, pues son extensas en su duración y se van construyendo de manera muy paulatina, a partir de la incorporación generalmente paulatina de diversos elementos que en últimas culminan en un clímax, pero un clímax que se tarda mucho en llegar, pero que por esa misma razón es mucho más satisfactorio. Godspeed You Black Emperor llevó estos principios hasta sus últimas consecuencias. La música de Godspeed You Black Emperor se preocupa por contarnos una historia a través de la construcción de pasajes sonoros.
Es un reto a la paciencia, es un reto a la concentración, pero al mismo tiempo es un viaje de transformación a través de las imágenes sonoras, si me permiten la expresión, que nos presenta el grupo, que nos llevan a una experiencia en últimas cinematográfica. Podemos tomar muchos ejemplos dentro de la discografía de Godspeed You Black Emperor que recogen este principio. Uno de mis favoritos, probablemente mi canción favorita de Godspeed You Black Emperor, no es de ninguno de los dos primeros discos, sino del disco de reunión del 2012 del álbum Hallelujah, Don't Bend Ascend, su canción de apertura, Mladic, que es una canción de unos 20 minutos de duración, que se extiende de manera paulatina, que crea un ensamble precioso de instrumentación, que se va incorporando de manera paciente, que va creando esta densidad sonora que culmina en un clímax extremadamente satisfactorio, que se extiende en un éxtasis a lo largo de varios minutos y que cierra una canción que en 20 minutos nos transmite más paisajes que discografías enteras de muchos otros grupos. Volviendo sin embargo a su disco debut, mi favorito y uno de mis discos favoritos en la historia de la música, Fa sostenido, La sostenido infinito o A Sharp Infinity, estos paisajes desoladores se plantean desde el inicio del disco con el diálogo. En el post-rock es poco común encontrar canto porque no se preocupa el género por crear ganchos, pero en Godspeed You Black Emperor de verdad que no lo vamos a encontrar. Las únicas partes habladas que nos encontramos son samples. Y de hecho, la canción que da inicio al disco, el disco se compone de 3 canciones y su canción inicial, al menos de la versión de CD, que es la canción The Dead Flag Blues, abre con un discurso sobre la base de unas cuerdas totalmente sombrías que crea el tono, el mood y el contexto, la atmósfera, presenta el escenario de lo que se nos va a venir a continuación. Si me permiten leer un pasaje de este escenario apocalíptico que se nos pinta al inicio mismo del disco y que podríamos decir es el inicio mismo de la discografía de Godspeed You Black Emperor, que nos va a transmitir precisamente esto. La línea dice algo así como: el auto está ardiendo y no hay conductor al volante, y las alcantarillas están embarradas con 1000 suicidios solitarios, y sopla un viento oscuro. El gobierno es corrupto y estamos en tantas drogas, con la radio encendida y las cortinas cerradas. Estamos atrapados en el vientre de esta horrible máquina, y la máquina está sangrando hasta morir. El sol se ha puesto, las vallas publicitarias miran con sus miradas lascivas, y las banderas están todas muertas en lo alto de sus mástiles. Y fue así. Los edificios se derrumbaron sobre sí mismos. Madres aferrándose a sus bebés, buscaban entre los escombros y se arrancaban el pelo. El horizonte era hermoso en llamas, todo metal retorcido extendiéndose hasta arriba, todo bañado en una fina niebla naranja. Y dije: bésame, eres hermosa. Estos son verdaderamente los últimos días. La narración nos habla de un mundo destruido. Al parecer aquí se presentan imágenes de como si fuese la destrucción producto de algún tipo de catástrofe natural. Sin embargo, al avanzar un poco más en este discurso inicial, el contexto de la narración da un giro interesante. Dice: despertamos una mañana y caímos un poco más abajo, seguro como el valle de la muerte. Abro mi billetera y está llena de sangre. Esa imagen de la billetera llena de sangre, la billetera siendo el lugar en el cual guardamos el dinero, y teniendo en cuenta las sucesivas canciones que vienen a continuación, nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Aquel mundo aparentemente post-apocalíptico, aquel mundo totalmente descompuesto, no es un mundo post alguna catástrofe, es el mundo real, es el mundo que vivimos todos, tú y yo. Es el mundo de la descomposición social, es el mundo de las desigualdades, es el mundo de la desesperanza. Esto creo que se confirma con la segunda canción, la canción East Hastings, que se refiere por su título a un sector específico en Canadá, específicamente en Vancouver. Al lado de grandes e imponentes edificios, al mismo tiempo se encuentra la imagen de la descomposición social, la imagen de las personas viviendo en la calle, la imagen de las personas sin oportunidades, la imagen de las personas escupidas por el sistema.
Y en medio de esa descomposición social, que es del mundo actual, no es de un mundo postapocalíptico, hay un predicador vociferando la conversión, pidiendo a los gritos el encuentro con el Dios cristiano, la reconciliación con Él a través de la figura de Jesucristo. Y es curioso que es precisamente en este escenario en el cual este predicador decide dar su discurso proselitista. ¿Por qué? Porque manifiesta uno de los contrastes que a mi parecer va a mostrar Godspeed You Black Emperor a lo largo de su discografía, pero particularmente en este disco, y que es una de las cosas que para mí lo hace tan impactante y por eso es mi disco favorito. Y es esa dicotomía entre la abstracción del paraíso, pero la concreción material de un mundo real que es básicamente un valle de lágrimas. Y esto, de hecho, al revisarlo me recordaba bastante aquellas palabras de Karl Marx en su texto sobre la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, cuando hace específicamente la crítica a la religión, que no la hace desde un punto de vista teológico o racional o moral, sino que hace la crítica a la religión porque hace una crítica al mundo. La necesidad de que haya que pensar en el paraíso es porque el mundo real es un mundo alienado, cosificado. Si necesitamos pensar en la felicidad del más allá, es porque solo tenemos tristeza en el más acá. Permítame leerle un fragmento que de hecho es muy popular, precisamente de ese pasaje. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de la propia condición es el impulso que ha de eliminar un estado que tiene necesidad de las ilusiones. La crítica de la religión, por lo tanto, significa en germen la crítica del valle de lágrimas, del cual la religión es el reflejo sagrado. La crítica ha deshojado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre arrastre la cadena que no consuela más, que no está embellecida por la fantasía, sino para que arroje de sí esa esclavitud y recoja la flor viviente. Esta, digámoslo así, crítica a la religión desde este punto de vista en específico, yo creo que es confirmado por el mismo discurso de este predicador hacia el final, cuando dice: no importa lo que tengamos, no importa el dinero, no importa la riqueza del mundo, no puede comprar lo que queremos. Y sin embargo, a pesar de ese panorama desolador, la primera canción, por ejemplo, de este disco parece recoger al mismo tiempo una esperanza de que algo bueno se pueda avecinar, de que en el fondo de tanta destrucción hay algo nuestro, propio nuestro, que pueda hacer florecer precisamente ese mundo no oprimido y no alienado. Esta segunda canción, además, a la que estamos haciendo referencia con el mensaje del predicador, tiene uno de los mejores crescendos jamás compuestos, jamás escuchados, no solo en la discografía de Godspeed You Black Emperor, sino que he escuchado jamás en la historia del rock. El alcance que tienen las composiciones de las canciones en su mejor momento de Godspeed You Black Emperor son absolutamente sublimes. Y el mensaje de esperanza dentro de tanta miseria es también claro, creo, dentro de su música. La tercera canción de este disco, Providence, creo que ratifica esta cuestión. Providence le da un guiño a un mejor mundo por venir. De hecho, en concordancia con esta crítica a la religión, también el sample inicial de esta tercera canción, donde este entrevistador le pregunta a esta persona: ¿crees que el fin del mundo se acerca? A lo que esta persona le responde: no, eso dice el predicador, y yo no me dejo llevar por lo que dice. Y es que Providence abraza eso de bienaventurado que puede igual tener el espíritu humano dentro de estas circunstancias. Esa línea que nos deja ver un horizonte de posibilidades abierta, que puede, por un lado, continuar por este camino de desintegración o cambiar las cosas hacia algo mejor. Esa línea que reza repetidamente y de manera tan misteriosa: Where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nos deja ese final abierto. También precisamente la predicación final del sample anterior a esta línea un poco es un testamento que también desde la espiritualidad, en este sentido, se puede pedir por un mundo distinto. Leo un pequeño pasaje donde dice: líbranos de la tormenta, por indignos que seamos, déjanos vivir seguros y calientes y cobijados en tus brazos. Caídos en desgracia estamos, sin pecado nunca más será. Libéranos de la tormenta,
por indignos que seamos. El legado de Godspeed You Black Emperor no solo se mantiene, sino que se consolida en el que para muchos es su mejor disco y uno de los mejores discos de la historia reciente dentro del rock. En el año 2000, este grupo canadiense, este colectivo canadiense publica el disco Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, que es para muchos, como les digo, no solo una obra maestra, sino posiblemente el mejor disco en la historia del post-rock, el mejor disco de la discografía de Godspeed You Black Emperor y uno de los mejores discos en la época reciente dentro del rock, un nuevo clásico precisamente. Y creo que no les falta ni un poco de razón. Toda esa atmósfera, toda esa construcción de canción, todos esos pasajes desoladores y devastadores, al mismo tiempo que esperanzadores y alentadores, no solo se mantienen en el Lift Your Skinny Fists, sino que se profundiza en ellos y al mismo tiempo es mucho más ambicioso al nivel musical. Godspeed You Black Emperor tiene una capacidad inigualable, incomparable, sin paralelo alguno, de crear capas, de crear imágenes sonoras, a veces con una simple línea de guitarra, a veces con una línea de violín, a veces con unas cuerdas de fondo, a veces con unos samples. Son tan solo 4 canciones, todas en promedio de 20 minutos, un poco más, un poco menos, para hacer un monolito de álbum de más de una hora, un absoluto viaje personal y espiritual. Cuando uno escucha la canción que abre este disco, Storm, que es una de sus canciones más aclamadas, es verdaderamente un monstruo, un titán de canción. 22 minutos de maestría absoluta. La incorporación paulatina de elementos, de instrumentación, es como subir poco a poco al cielo. Es un viaje astral. Y sin embargo, en su centro, luego de escalar hasta la cima, está el caos, está propiamente la tormenta. Y aquí en este disco, esa dicotomía que mencionaba anteriormente entre las condiciones materiales del mundo y la espiritualidad persiste. En esa primera canción, Storm, tenemos este sample de este pequeño mini mercado en Estados Unidos llamado Arco, donde se anuncia a través de los parlantes a la gente, a los consumidores, que no se involucren con los trabajadores de calle que están afuera del local, afuera del negocio, que los ignoren. Estas condiciones reales del mundo material y del sufrimiento de las personas de a pie se contrastan en la segunda canción, Static, con precisamente la prédica religiosa, donde básicamente a ese discurso muy parecido al que daba el predicador en la segunda canción del primer disco, pero aquí en un tono más moralista y más desde el punto de vista de enfrentar de manera personal las propias miserias con el rostro de Dios, como lo dice en su prédica. Muestra ese contraste temático que me parece tan característico en la obra de Godspeed You Black Emperor. La canción Sleep, de hecho, también una de mis favoritas, es una tragedia de canción. Es emocional, profundamente nostálgica, principalmente por el hecho de que la imagen sonora que interpreta el tema es devastadora. Hay una línea que se sostiene por muchos minutos de un violín que básicamente llora. La canción es el llanto, la desesperación, el llanto producido por ese violín. Si enganchar emocionalmente para la música es una idea que se amplía hasta entender cosas como enganchar emocionalmente a través de la sensación de desolación, de desesperanza, pero también incentivar la reflexión y el contenido crítico, sin duda Godspeed You Black Emperor entra dentro de esa categoría. Pero ciertamente su música va mucho más allá de sus estándares. No está limitada por esa estructura. La música de Godspeed You Black Emperor es grandiosa. Grandiosa en el sentido de lo buena que es, de lo bien hecha que está, pero también en el sentido que busca ser más grande que la vida. Algunos géneros a lo largo del rock históricamente habían pretendido hacer música más grande que la vida, pero desde un punto de vista muy distinto. Géneros como el AOR, el rock progresivo, querían hacer también música más grande que la vida, pero la querían hacer sentir desde un punto de vista celebratorio. Con todo lo disruptivo que fue el rock progresivo y que es probablemente mi género favorito dentro de la historia del rock, aún así creo que era muy tradicional en ese sentido. Escuchar rock progresivo en su mayor parte, escuchar AOR, escuchar ese tipo de géneros, escuchar hard rock, el rock del mundo, con todo lo interesante que era también celebrativo. Pero escuchar a Godspeed You Black Emperor es cualquier cosa menos celebrativo.
Es reflexivo, es nostálgico, es desolador, pero es también reflexivo críticamente. No pretendo ahondar mucho más, ya el video se hizo suficientemente largo, pero Godspeed You Black Emperor continuó con una discografía sólida. Su tercer álbum de estudio, Yankee UXO, publicado un par de años más tarde en el 2002, ya abandonan prácticamente por completo los samples y se dedican a hacer un post-rock puramente instrumental dentro del contexto de la guerra, que siempre es un tema de la guerra real, no las guerras imaginarias ni las guerras pasadas tampoco, sino las guerras actuales, las guerras del nuevo mundo. El grupo se desintegra y se reintegra en el 2012 con su disco Hallelujah, Don't Bend Ascend, que es mi segundo disco favorito, prácticamente al mismo nivel de Lift Your Skinny Fist. Una obra extraordinaria y un regreso grandísimo. Luego publicaron un par de discos de más mediana calidad para los estándares del grupo. El disco Asunder, Sweet and Other Distress y el disco en el 2015 y en el 2017 Luciferian Towers. Después, en el año 2021, precisamente saliendo de la pandemia apenas, el disco Godspeed at State's End, que recuerdo haberlo reseñado en el canal en aquel entonces, y hace apenas un par de días salió publicado su más reciente lanzamiento, que tiene un título muy largo. No he tenido todavía la oportunidad de escucharlo de manera dedicada, pero quería rendirle este homenaje a uno de mis grupos favoritos en la historia del rock, a un grupo que despierta múltiples sensaciones, a nivel personal por lo menos. Estoy seguro que a más de uno de ustedes, que se ha ganado un estatus de culto como pocos grupos recientemente. Yo creo que cualquier persona metida dentro del rock underground tiene que venerar algunos de los trabajos de este grupo. Por lo menos sus dos primeros álbumes yo creo que son testamentos de lo mejor que ha habido en la historia del rock. Y me parecía interesante evocar un poco las sensaciones y los aspectos musicales y temáticos que recoge el grupo, que son característicos de esta banda canadiense. No siendo más, ¿qué les parece Godspeed You Black Emperor? ¿Qué opinan de su sólida discografía? ¿Qué opinan de esos dos trabajos en los que quise poner énfasis? Porque creo que todos estaremos de acuerdo en que son los mejores o los más importantes históricamente. ¿Qué opinan del post-rock también como género? Este género tan salido de las convenciones, sin duda uno de los géneros más interesantes en la historia del rock. Denle like si les gusta Godspeed You Black Emperor, si les gustó la idea del video. Suscríbanse para seguir con más contenido. Síganme en las redes sociales. Donen a PayPal si así desean apoyar al canal. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.